En particular este día subimos, fue la primera vez que subí con el flamante guardabosque, el Adler, en el año 1991, y llovía abajo, estaba lloviendo fuerte, había un poquito de viento, y uno pensaba, bueno, ¿vamos a entrar en el bosque? Sí, porque este es el bosque. Van a este refugio cerradero que van a ir hoy día. Ya. Aquí arman su campamento. Se van a demorar más o menos unas 2 horas hasta ahí. Entonces van a comenzar acá la administración. Este marca la primera parte del sendero. Son 1,5 kilómetros que lo van a hacer afuera a la izquierda, por el camino de auto. Van a encontrar un letrero acá que dice Cañi, indicando a la derecha. ¿Okay? Desde aquí ya es el único camino que va a Mirador de Cañi. ¿Okay? Yo llegué a Cañi cuando tenía, creo, 18 años y llevo 22 años trabajando acá. Y eso ha sido una transformación. Tener la oportunidad de trabajar en el lugar donde yo vivo, yo creo que es la experiencia más grande como persona. Que Cañi sea una experiencia, no solamente sea un circuito donde tú tienes vistas hermosas, donde ves, no sé, los volcanes de la región, la vista más hermosa de la región, sino que además te vayas con una experiencia vivida en el lugar. Ticket de ingreso no traen, ¿no es cierto? Sí, ya me contaron, adelante. Dentro de las cosas que Cañi hizo también es que la gente de la comunidad local tiene entrada gratuita como una forma de retribuir lo que es este lugar para las comunidades locales. Otra de las labores es el sacar el ganado vacuno del lugar, que fueron las grandes amenazas que tuvo este parque antes de ser conservado, ya que se comían los renovales del bosque, y bueno, el bosque se estaba muriendo de viejo.
ver si puede. ¿Zapatos? ¿Pesados? Se prepara. Para acá un poco. Nunca tan cómodo. ¿Te dijo? Así no, Diego. Así no. No, aquí era pura montaña virgen. Pura montaña virgen. Aquí no hay descampe, no hay nada. Pero ellos trabajando, abrieron descampe, hicieron talaje, así, criaban animalitos. Y así nos sustentamos, la familia. Mire, yo más en la semana tengo que ir para arriba porque las vaquitas que tengo andan para arriba. Como es abierto, campo arriba, salen para todos lados. Antes estaba cerrado, pero ahora caen en todos los cercos. Ya se va el sol ya hasta mañana. Suroeste. DJ 2B. ¿Qué huevos? No sé cuántos huevos hay. Aquí se mueven más. Aquí hay otro huevo. Aquí son 3. Sí, hay otro aquí. Tienen esos separados. Un plumón, pero no mucho. 3. Yo creo que 3, ¿sí? Tiene la bella pata. 10 centímetros. 10 centímetros de qué? De Profundidad. vertical. O sea, entraba vertical. ¿Falta algo? Falta el DCH. Falta de CH. Ah, claro. Solo. Este es un bosque antiguo de Araucaria lenga. La lenga se descompone rápidamente y es rápidamente atacada por insectos taladradores. Aquí se puede ver los hoyos que hacen los insectos. Y eso es alimento para carpinteros, para pitíos, para carpintería. Una pregunta tan simple como qué aves, qué pájaros habitan aquí, los bosques de Araucaria, algo que no se sabía. Pensar que el ser humano desde distintos puntos de vista es parte de la naturaleza. En el momento que hablamos de un pájaro carpintero, que hablamos de un concón o hablamos de una golondrina, siempre el componente cultural es muy importante y en ese sentido nosotros sí somos parte del cañi. Estamos siendo parte del lugar, estamos transformándolo. Las historias que se van tejiendo, que se van armando sobre un lugar como Cañi, también hacen Cañi. Empiezo a escuchar mucho ruido en el bosque, mucho ruido, ¿no? ¿Qué No pensaste? caché ¿Un qué voy a puma? hacer. Y de repente escucho como un chancho, un jabalí. ¿Y enorme? Sí, enorme, enorme. Igual cuando me paré como que sentí que se
se asustaron un poco y cuando ya iba a tratar de meterme a la carpa ya no lo escuché más, así que ¿Te quedaste durmiendo ahí? quedé afuera, sí. Pero dormí muy alerta, muy alerta. Resulta que yo iba subiendo la cordillera, entonces iba con un poco de miedo, sola. Entonces dije yo, ¿a dónde estará la vaca parida por acá en la cordillera? Y cuando vengo bajando, cuando siento como así, como un soplido así, oh, que me dio un miedo. Ya venía bajando, ya dije, ya, me voy mejor. Uno siempre anda con miedo, con respeto. A que usted mismo va a una cordillera o así, por lo menos en un estero, y ladran unos perritos, pero esos son del agua. Uno no los ve porque son del agua. Y hay una piedra que le dicen hay un santo. Hay un santo. Ahí dicen que antes dejaban monedas, todas esas cosas para pasar para allá. Por eso es que hay que andar en la cordillera con respeto, porque el dueño de la cordillera capaz que los lleve. Bueno, ahí lo envuelve, se pierde la persona. Por lo menos allá dicen que aquí para Raigolí hay un lago que aparecen caballos, animales. Entonces dicen que cuando sale del río esos animales, uno los mira y se va con ellos para adentro, pues. No aparecen más, se pierden. La cordillera siente celo. Uno se da cuenta al caminar en el bosque de tantas cosas, es como entrar en la infinidad y misterio del mundo mismo, porque aquí están tocándote todos los niveles de tu ser, desde lo más básico, lo más físico, hasta lo más sutil y espiritual. Porque no es accidente que el cañi tiene el nombre que tiene. Y la traducción o paráfrase que más se usa es visión nueva.
visión que transforma.